Bienvenidos, bienvenidos. Síganse integrando. Vamos a dar inicio formal a nuestra clase del día de hoy en unos minutos. Como siempre, recordar nuestras reglas de comportamiento en lo que iniciamos formalmente la docencia del día de hoy. Espero que hayan tenido una excelente semana, que lo estén pasando muy bien y que esta clase del día de hoy sea mucho más potencializadora para ustedes y que en este espacio podamos tener también esta interacción. Bien, ahora sí entiendo que podemos dar inicio formal a nuestra clase el día de hoy. Espero que a partir de este momento nos enfoquemos, respetemos nuestras reglas de comportamiento en la clase y vamos a dar continuidad a nuestra clase, iniciando por un repaso de nuestro tema anterior. Estuvimos conversando acerca de la gestión del talento, entendiendo talento como esta persona con ciertas capacidades, cualidades, actitudes y aptitudes que se diferencian del resto de los empleados, tal vez por esa potencialización de todas esas capacidades que interactúan entre sí y que aportan a la organización. Conversábamos de que hacer una gestión del talento permite que exista un crecimiento y una relación ganar-ganar entre el talento y la empresa, que es sumamente importante para poder lograr esta potencialización de esta relación. Y por supuesto, como subárea de recursos humanos, la gestión del talento permite que se pueda hacer, darle una visibilidad diferente, un tratamiento diferente a este segmento, por decirlo así, de empleados que marcan la diferencia. Eso es como el 80-20 de esta regla de Pareto, que permite que enfocándonos en este 20% que genera el valor ganado probablemente del 80%, podamos seguir potencializando el crecimiento del negocio y que a su vez le permita a este talento seguir creciendo y evolucionando. Es sumamente importante. Antes de dar inicio formal a nuestro tema del día de hoy, quiero compartir con ustedes esta frase que me resulta bastante poderosa. Y Steve Jobs plantea, no tiene sentido contratar a personas inteligentes y después decirles lo que tienen que hacer. Nosotros, es decir, en Apple, contratan a personas inteligentes para que nos digan lo que tenemos que hacer, para que analicemos un poquito sobre esta frase y qué nos deja dicho. Bien potencializadora, bien enfocada en un punto bien importante que es el que vamos a estar tratando en el tema del día de hoy, en la palabra contratar. Existe todo un proceso antes de contratar a un talento, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, no vale de nada que tengamos nuestra plantilla de empleados talentosos, si no le vamos a sacar el provecho a ese talento. No tiene sentido hacer un proceso de reclutamiento y selección efectivo, potencializador, si al final vamos a poner a hacer lo mismo a este talento. Entonces, por ahí es que va. Y apuntando a esta frase, introducimos nuestro tema del día de hoy, que es el reclutamiento y selección por competencias. Este proceso tradicionalmente es reclutamiento y selección y potencializado, enfocado en las competencias. Es decir, entendamos en primer lugar los conceptos básicos. Las competencias son aquellas habilidades, capacidades y conocimientos que tiene una persona para cumplir eficientemente una tarea determinada. Mientras que cuando hablamos de competencias profesionales, nos estamos refiriendo al conjunto de habilidades,
conocimientos y aptitudes que integradas son, que deben integrarse, ¿verdad? Deben estar integradas y que son necesarias para que un empleado, un emprendedor o como usted quiera tal vez llamarle, pueda hacer un trabajo eficiente y pueda desarrollar ciertas habilidades o actividades profesionales. Estos conceptos no son divorciados, sino que las competencias profesionales son parte de las competencias que todo ser humano tiene. Es importante aclarar, todos tenemos competencias. Debemos hacer el ejercicio de identificar cuáles son nuestras competencias, cuáles nos dan con mayor facilidad, cuáles debemos desarrollar. Entonces, el reclutamiento es la captación o atracción de talentos o de recursos humanos para fines de cubrir nuestras necesidades de empleados. Cuando hablamos de reclutamiento por competencias, nos estamos refiriendo a un enfoque que busca identificar y adquirir talentos calificados con un determinado nivel de calidad a través de la medición de competencias, actitudes, de patrones de comportamiento que son necesarios para que un candidato pueda asumir un rol determinado dentro de una organización. Entonces, por otro lado está el proceso de selección, que es identificar cuál es el candidato más idóneo para suplir una vacante determinada. Ese es el concepto básico, pero cuando lo potencializamos con la competencia, es una técnica o estrategia que se utiliza para seleccionar el personal con el objetivo de encontrar profesionales que además de tener una formación y una experiencia, sean capaces de realizar, que tengan competencias concretas para determinados puestos de trabajo. Es decir, no solamente que tengan un currículum muy bonito, que tengan título, que hayan tenido X o Y experiencia, sino que además puedan avalar estas competencias. Es de suma importancia y que se complementen con las competencias necesarias para un puesto determinado. Cuando hablamos de reclutamiento, entonces, como este proceso de captación de talentos, podemos identificar diferentes tipos de reclutamiento. Por un lado está el reclutamiento interno, que es el que se enfoca para captar los talentos dentro de la organización. Cuando se nos presenta una vacante y uno de nuestros propios empleados puede suplir esta necesidad. Dentro de las ventajas de correr este tipo de reclutamiento está que es más rápido. Tenemos un ahorro económico, pues es mucho más asequible. Existe un retorno más rápido de la inversión en la formación del empleado. También se descubren nuevos talentos. La persona dice, aquí estoy yo, identifícame, yo tengo el potencial, tengo las competencias que tú estás buscando. Y también motiva a los empleados a que desarrollen sus competencias. Pero como no todo es bonito, ¿verdad? Entonces tenemos que ver la parte negativa, que por un lado puede generar ciertos conflictos de intereses en la organización y afectar nuestro clima laboral, que es tan difícil estabilizarlo, tenerlo saneado. Entonces hay que cuidarlo mucho y hay que tratar de que el proceso de reclutamiento y selección sea lo más meritocrático posible para que no exista una distorsión y esos ruidos de pasillo, no, porque fulano sí, porque fulano conoce a perencejo. Hay que cuidarnos mucho de este tipo de situaciones. Y por otro lado, pues no hay esa fluidez de nuevos aires o de talentos nuevos que aporten un punto de vista fresco a la organización. Por otro lado, ya está el reclutamiento de selección externa, que busca fuera de la organización esos talentos que se están necesitando, utilizando redes sociales, a través de la radio, el periódico, todavía se sigue utilizando para publicarlo, LinkedIn, las mismas páginas o perfiles de los sitios web de las empresas. ¿Qué ventaja tiene el reclutamiento externo? Por un lado, la expectativa en las experiencias nuevas que aportan los nuevos talentos. Tenemos una renovación del talento de la empresa.
Y se aprovechan, por supuesto, las inversiones que hacen otras compañías en los empleados. Y desventajas, por un lado es más costoso, hay que hacer un despliegue de recursos más cuantioso, tenemos discrepancias salariales. Esto se debe a que no es lo mismo un empleado que tiene cierto tiempo dentro del negocio trabajando, a uno que es captado, atraído con el salario promedio que está en el mercado. No es el mismo, esto puede crear ciertos conflictos. También puede ser visto como una deslealtad de parte de la empresa hacia el empleado, pues se crea este mal sabor de boca, y los rumores de pasillo de que no, yo tengo tanto tiempo de compañía, no se toman en cuenta, traen a gente que es nuevo, que no sabe nada, hay que entrenarlo. Entonces, también este proceso es más lento y por lo general necesitamos con urgencia suplir esta necesidad y demora más poder conseguirlo. Las entrevistas, ya definido pues cuál es el tipo de reclutamiento que se va a hacer, ya tenemos este pool de candidatos para seleccionar, pues entonces corremos el proceso de las entrevistas. Una entrevista es un conversatorio entre el entrevistado y los entrevistadores, suele ser más de uno. Este panel de entrevistadores por lo general está compuesto por un representante del Departamento de Recursos Humanos, está el supervisor directo de la posición y o el supervisor indirecto o líder, el siguiente al mano. Y también puede ser más dinámico con la interacción de tal vez algún homólogo de uno de los dos líderes de la posición. Entonces, esta es la entrevista tradicional, que es esta interacción donde tú conoces al candidato, como irás a ver si es el más idóneo. Pero después viene esta entrevista pimpeada, por decirlo de una manera atractiva, que son las entrevistas por competencias, que es ya aplicar una serie de técnicas enfocadas a identificar las competencias que tiene ese candidato y más allá de identificarlas, a entender si son las más adecuadas para el puesto que yo estoy buscando. Entonces, ¿cómo yo logro hacer esta entrevista por competencia? En primer lugar, debo de planificarla. Se tiene que ir preparado para la guerra, como dicen. Eso no, tal vez no es el término más adecuado, pero es para lucir de que usted tiene que estar preparado para la situación que no salga de su dominio. Entonces, tener su guión de preguntas ya elaborado, conocer su candidato, tener el currículum a mano, saberse su nombre, tener identificado el lugar donde lo va a hacer, a qué hora, confirmada la participación de los demás miembros del equipo. Entonces, llega el momento de la entrevista, usted hace una apertura formal, presenta al entrevistado, presenta al panel de entrevistadores, se presenta usted y arranca. Entonces, en este arranque es que usted va a conocer su candidato. Usted le va a hacer preguntas genéricas, que por lo general de aquí que viene la entrevista tradicional se mantiene ahí. Usted, para conocer al candidato, le pregunta sobre su vida personal, su vida profesional, su formación, toda su preparación académica, técnica y demás. Entonces ya vienen ahí mismo estas preguntas conductuales para entender que cuáles son tus mayores fortalezas, tus debilidades, de esa serie de preguntas que van dentro de las entrevistas tradicionales que ayudan a conocer a este candidato y a entender cuáles son sus condiciones, ¿verdad? ¿Cuál es el norte de esta persona, cómo se maneja? Y también vienen entonces ahí las preguntas potencializadoras de las entrevistas por competencia, que es donde usted le va a hacer un tanteo de cuáles son las competencias a través de preguntas puntuales que le voy a estar detallando más adelante de esta clase. Y luego usted cierra su entrevista, le da las gracias al candidato por participar, hace un cierre formal, le pregunta si tiene dudas, si hay algo más que desea saber, usted le hace un avance de cuáles van a ser los siguientes pasos y concluye. Eso es bien importante. Luego de ahí,
procede a hacer una evaluación en el panel de cómo le fue a ese candidato. Entonces vamos a ver un breve video sobre una práctica de cómo se hace un proceso de entrevista. Este video nos va a permitir tener una idea más clara. Nótese las preguntas que va haciendo la entrevistadora. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo te va tu equipo? ¿Qué hiciste? Los resultados. Percátense de cómo él lo pone a narrar, qué cosas hace, con quién se apoya, o sea, si trabaja en equipo. Él da un paso a paso de las cosas que hace, él logra identificar sus competencias, qué cosas está haciendo. Perfecto. Aquí pudimos observar cómo se agotaron los pasos anteriores que les estuve comentando acerca del proceso de la entrevista. Hubo una introducción, hubo un cierre y todas las preguntas derivadas. Entonces, cosas a tener en cuenta, muy importante. Cuando
Se habla de entrevistas por competencias. Nos estamos refiriendo a cuando el reclutador hace preguntas, ¿verdad? Hace cuestionantes profundas para, le hace preguntas a este candidato para comprobar que está preparado para desempeñar las funciones que se esperan de él. Las palabras claves, preguntas profundas, se le cuestiona acerca de lo que hace. Entonces, en la entrevista por competencias, no solo se valora si el candidato tiene conocimientos, tiene habilidades y destreza, también que la pueda poner en práctica. Es sumamente importante que usted en esta entrevista, en base a las preguntas que haga, sepa la capacidad de la persona para aplicar lo que está diciendo que sabe hacer, para aplicar lo que dice de las habilidades que tiene. Entonces, que sepa llevarla a cabo, que sepa reaccionar ante ciertas situaciones que se va a presentar en la posición y cómo responden a estas situaciones. Una comparación entre las entrevistas por competencias y las tradicionales es que, por ejemplo, las entrevistas clásicas se centran en puntos muy subjetivos y en los rasgos de la persona, mientras que las competencias, la entrevista por competencias, es un enfoque ya más subjetivo, es más acerca de lo que se puede observar y lo que se puede medir del comportamiento de la persona. La clásica se basa en la obtención de datos bibliográficos, es decir, del currículum, básicamente. Le pregunta lo mismo que está en el currículum, pero ya en la entrevista por competencias se hace un perfil más elaborado, más estructurado, donde se identifican las competencias de esta persona, además de lo básico, que es también importante. Entonces, en la clásica también se hace una selección ya para posiciones más operativas, pero con las entrevistas de competencia tú puedes identificar, depurar perfiles para múltiples posiciones que alguna persona pueda desarrollar, tenga la capacidad y las competencias para cubrir varias posiciones ya a un nivel más analítico, más profundo. Entonces, ¿qué tipo de preguntas manejamos? Preguntas de situación. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Las preguntas de roles. ¿Cuál era tu papel en esa situación? ¿Qué se esperaba que tú hicieras? ¿Qué tú debías hacer? ¿Qué hiciste? Nárrame lo que pasó, ¿verdad? Para identificar las competencias. Las acciones. ¿Qué tú hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y por qué lo hiciste? Y por supuesto, ¿qué resultados hubo? ¿Cuál fue el efecto de todas esas decisiones que tú tomaste? ¿Qué pasó después de que tú aplicaste esas decisiones? ¿Fue positivo? ¿Fue negativo el resultado? ¿Cómo te impactó a ti como persona? ¿Cómo impactó al equipo? ¿A las posiciones? Esas son las preguntas claves, parte de ellas. Entonces ahora vamos a desarrollar un caso de estudio donde vamos a poner en práctica lo que hasta el momento hemos estado viendo. Entonces el objetivo de este caso de estudio es que ustedes lo lean, lo socialicen, respondan las preguntas que están en el caso de estudio, que luego elaboren un informe de las preguntas con las conclusiones que todo el equipo tuvo. Así que vamos a darle un espacio para que puedan desarrollar estas preguntas. Bien, ya desarrollado el caso de estudio, vamos entonces a proceder a concluir con la síntesis. Por favor, mándenme el correo, el caso de estudio ya discutido. Entonces, primer aspecto, defina en su proceso de reclutamiento si usted lo va a correr interno, externo o si va a ser mixto. Deben de reclutar, es decir, atraer a la mayor candidatos posible durante este proceso. Luego usted va a ir depurando, haciendo, aplicando las pruebas psicométricas, todas las demás pruebas del lugar. Va a proceder a realizar las entrevistas con los candidatos que superen esas pruebas. Va a seleccionar
los candidatos o el candidato más idóneo. Recordemos aquí que las entrevistas son varias. La primera entrevista con el área de recursos humanos, luego con el área de recursos humanos y el supervisor directo, y una tercera que algunos realizan con el supervisor inmediato de la posición, es decir, que está después del supervisor directo. Entonces, ya después de agotar este proceso, se selecciona el candidato más idóneo y se procede a integrarlo a la compañía y a sus funciones. Eso ya será un tema para la próxima clase. Entonces, asignación que vamos a tener para la próxima clase. Tan, 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 tan. Primero, la asignación que vamos a realizar es un juego de rol en equipo. Deben grabar dos videitos. En estos videos van a intercambiar. Primero uno va a ser el reclutador y otro el entrevistado, y luego van a intercambiar el rol. De esto se trata. Van a hacer una dinámica donde se van a aplicar una entrevista por competencias de esas preguntas que estuvimos conversando. Le van a poner manifiesto para correr todos los pasos que vimos que se dan en una entrevista. Esto lo van a subir al portal, vamos a comentarlo en los foros y vamos a retroalimentar a los compañeros que lo hacen bien, cuáles oportunidades pudieron haber tenido y enriquecernos con la práctica. Lo que se aprende practicando. Entonces esto va a servir para que ustedes aprendan en vivo cómo realmente son las entrevistas y les sirva para posible entrevista que ustedes puedan tener en un adelante también. Entonces, la segunda asignación, que ya es para nuestro tema próximo, es leer el material bibliográfico del próximo tema, que va a ser justamente el tema de la integración de los talentos a la empresa y a la posición. Entonces, lean el material, se va estabilizando la unidad ya el lunes formalmente, para que ustedes puedan empezar a estudiar, entren a los foros, vamos a seguir el mismo ritmo dinámico de compartir entre todos. Bien, entonces luego de la lectura, como siempre, vamos a hacer la síntesis de lo que ustedes leyeron para luego compartir aquí en clase. Vamos entonces a concluir nuestra clase del día de hoy. Muy agradecida por las atenciones y todos los apoyos. Vamos a despedirnos con música y con alegría. Esta clase ha sido muy amena, muy interesante. De mi parte es cuanto. Feliz resto de la semana y que Dios les bendiga mucho.